Dice 1 Corintios 6:19, dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pueden sentarse. Un joven, al pasar de la niñez a la juventud, la adolescencia, a la juventud, se genera un vacío en su corazón, una necesidad muy grande que busca saciarla o llenarla con bebida, con comida, amistades, deleites y placeres. Prueba una cosa, prueba otra, y lejos de llenar ese vacío, este joven decía y testificaba: el vacío se hizo mayor, porque lo que el hombre necesita, o la necesidad en el corazón del hombre, no está en la comida, en la bebida, en los amigos, en los deleites o en los placeres, sino la necesidad espiritual que el hombre tiene es de Dios y de su Espíritu Santo. Damos gloria a Dios por ello, porque entendemos cuál es nuestra necesidad, porque entendemos cuál es la necesidad en nuestra vida. Se ha leído y dice la Biblia que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza los creó. El hombre tenía una relación, una comunión con Dios de una manera muy especial y maravillosa. Sin embargo, el enemigo de nuestras almas, que está en contra de Dios, por ende de la creación, ha tratado de derribar, destruir o de oponerse contra Dios y todo lo que Él ha creado, y logró su objetivo al hacer al hombre caer en el pecado, en el huerto del Edén, en la desobediencia. La Biblia en Génesis 3, 23 y 24 dice: después de que aconteció esto, y sacólo Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Cuando el hombre desobedece a Dios, es echado del huerto del Edén, donde todo tenía, donde platicaba con Dios. Dios descendía y hablaba con ellos. Se hace una separación y queda un vacío. Como lo he dicho, que a veces buscamos llenar con comida, y con comida llenamos el estómago. Con agua mitigamos la sed física, y a veces ni eso. Cuando el calor es muy intenso, te llenas de agua y ni aún así te sacias. Los amigos, los deleites, los placeres nunca van a llenar ese vacío, porque el vacío que quedó en el hombre es de Dios, de su presencia. Hemos leído esta escritura: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Conociendo mi identidad ante Dios, si no lo sabías o si ignorabas, debes saber y debes entender que eres templo del Espíritu Santo. Todos los cuerpos de las personas deben ser templo o son templo del Espíritu Santo, pero no todos están habitados por Dios. No en todos los templos, no en todos los cuerpos vive Dios. No todas las personas le han entregado su vida a Dios, no han entregado su vida a Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de un templo, hablamos de un edificio o de un lugar destinado pública y exclusivamente a un culto. En este caso no es una construcción, es una creación. Aquí estamos. Aquí está la creación de Dios. A imagen y semejanza de Dios nos creó el Señor. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Nada más que o vive Dios. Hace un rato se hacía la comparación y se decía: o hijo de Dios o hijo del diablo. Si eres hijo de Dios, el Espíritu de Dios mora en ti.
Pero si no eres hijo de Dios, entonces tu cuerpo, el que es templo del Espíritu Santo, que debe ser de Dios, que debe ser exclusivo para Él, está habitado por Satanás, por sus demonios, por sus huestes infernales. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Cuando hablamos del Espíritu Santo, creo que sabemos quién es Él. Es Dios. Es la tercera persona de la Santa Trinidad y está con nosotros en este lugar. Cierto que este no es un templo, pero se oró para pedir la bendición en este lugar. Pero independientemente de que no sea un templo, dice la Biblia que donde 2 o 3 se congregan en su nombre, Él está en medio de ellos. Y aquí habemos una multitud congregados en el nombre de Cristo. Aquí está la presencia de Dios. Es la tercera persona de la Santa Trinidad. Es Dios mismo. No lo vemos. Nosotros no lo podemos tocar, como estoy tocando el micrófono, este atril, mi saco, pero sí lo podemos sentir. ¿Cuántos lo pueden sentir? ¿Cuántos lo pueden sentir si le damos la gloria al Señor? Si ignoraba, ahora ya no ignora. Y si ese cuerpo que es templo del Espíritu de Dios no habita a Dios, ahora que ya sabe, debe entender y conocer su identidad ante Dios. Como hijo de Dios, el que debe vivir ahí es Dios a través de su Espíritu Santo. El versículo 20 de 1 Corintios 6 dice así. Si lo tienen, lean conmigo. Dice: porque comprados sois por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Dice: comprados sois por precio. ¿Cuántos comprados por precio estamos aquí? Y como dice el canto, me redimió, mas no con plata, con oro no. Nos compró. A ver, acá no escucho, a lo mejor allá se escucha un poquito más. Nos compró con su sangre. ¿Cuánto le damos la gloria a Cristo? Para eso vino Jesús. Sí, nació. El nacimiento es el inicio, la luz de la esperanza para el mundo. La crucifixión y derramamiento de su sangre, su muerte y resurrección es la consumación del propósito. Nos compró por precio. Glorificar pues a Dios en vuestros cuerpos, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Que el hombre no quiera pertenecer a Dios es asunto diferente, pero que somos de Dios porque somos creación de Dios o le pertenecemos a Él es. Pero nada más que para entrar al cielo no solo debemos ser de Él por creación, sino debemos ser de Él por redención. Dijo alguien 2 veces: porque me hizo y porque creí en Él, como se cantaba en un inicio, y lo acepté, y ahora soy su hijo y entonces voy al cielo. ¿Podemos bendecir al Dios del cielo? ¿Podemos darle gloria a nuestro Dios y Padre eterno? ¿Podemos glorificar a Cristo que nos redimió? ¿Podemos glorificar al Espíritu Santo que nos toca y nos bendice porque está aquí? ¿Sí lo han sentido en este día, hermanos? Si le hemos sentido, si hemos sentido la presencia de Dios, está aquí. La Escritura dice, antiguamente, en la presencia de Dios en Adán y Eva, ahí estaba, hablaban con Dios, había una comunión con Dios. El hombre cae, son echados del huerto, la presencia de Dios se separa de ellos. Dios habla, hace un silencio. Hay manifestaciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero eran esporádicas y exclusivas en ciertos personajes. De hecho, entre el Antiguo y Nuevo Testamento hay una separación cuando Dios guardó silencio y no habló por mucho tiempo. Pero posteriormente vuelve, y por eso dice: comprados sois. Y ahora nos dice que somos templo del Espíritu de Dios. En Efesios dice que cuando nosotros creímos
que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Como sabemos, un sello es algo superficial, y así empezamos. Y conforme vamos buscando a Dios, esto se puede convertir en un bautismo con Espíritu Santo. Se puede convertir en llenura, en unción fresca. Y como dijo el salmista, hasta que nuestra copa esté rebosando. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo el Señor? Ayer lo ignorábamos. Ahora no somos ignorantes de esto. Ahora sabemos, ahora comprendemos. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 16 al 18 dice: mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esto se da en el discurso después del derramamiento del Espíritu Santo. Pero cuando se habla esto, se dice: estos no están borrachos, no están ebrios. Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Ayer era para unos. Cuando se cumple, esta promesa es ¿para quién? ¿Para quién? ¿Cuántos de los que están aquí son bautizados con Espíritu Santo? ¿Cuántos han entregado su vida a Jesucristo? Ya son sellados, bautizados. ¿Cuántos por la misericordia de Dios han sentido su presencia? ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios hoy o en algún otro momento? ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios? Sí. Ahora es para todos. Por eso mencionamos, ahora se trata de templo del Espíritu de Dios, templo del Espíritu Santo. Siempre nos creó Dios para Él. El pecado hizo separación entre Dios y nosotros, pero en Cristo nos volvió a unir. El mismo Jesús es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¿Cuánto le damos la gloria a Jesucristo, nuestro Redentor? Dice la Biblia, puestos de pie, por favor, 1 Corintios 3, 16 y 17. Dice así, damos gloria al Señor. 1 Corintios 3, 16 y 17. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual vosotros santo es, el cual sois vosotros santo es. Pueden sentarse. Vuelve a hacer esa pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si ya ha aceptado a Cristo como su Salvador, ahora tenemos nosotros la bendición y la esperanza maravillosa de que la presencia de Dios habita en nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Igual lo que necesita es el bautismo. Sabemos que la evidencia de ser bautizados con Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Mientras llega eso, uno puede sentir un fuego especial, algo maravilloso que corre, que nos hace vibrar de gozo, que nos hace llorar. Hay gente que ha llegado al templo y dice: es que sentí un calorcito y me dieron muchas ganas de llorar. ¿Qué fue ese calorcito? ¿Qué fue ese calorcito? La presencia de Dios que toca, que quebranta, que transforma, que da vida. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? ¿Cuántos han sentido el calor del Espíritu Santo? Pueden bendecir y alabar el nombre de Cristo los que han sentido la gloria de Dios en algún momento en la vida, y hoy mismo lo hemos sentido. Bendito sea su nombre. Dice: y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si no lo sabía, en el momento que aceptó, ahí vino la bendición. Dije: viene el bautismo, viene la unción fresca, viene la llenura, que la copa, que el vaso esté rebosando, unción fresca.
Es especial, es maravilloso. Ya lo dijo alguien, ¿verdad? Cuando Dios le tocó, llegó, le iban a dar unos palos, ¿verdad? Pero esa presencia sujetó hasta el papá y lo hizo llorar. No entiendo lo que me dices, pero si Dios está contigo, y de verdad que Dios está con nosotros, aleluya. Pero dice aquí: si alguno violara el templo de Dios, Dios destruirá el tal. Si alguno violare este cuerpo, es decir, que haga lo malo, que no cuida el templo de Dios, que no cuida su cuerpo, que no cuida su vida, que está abierto para todas las cosas, para el pecado, la maldad. Ya se ha mencionado hace un momento sobre el pecado, sobre la maldad. Ahí es cuando está violando, es decir, cuando infringe o quebranta una ley, un tratado, un prospecto, una promesa. A lo mejor porque ignoraba, porque no conocía del evangelio, porque vivía lejos de Dios y ni siquiera sabía de esto, pero ahora lo entiende el estar aquí, porque vemos jóvenes nuevos y no es coincidencia, no es casualidad. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, que tú sepas, que tú conozcas, que entiendas para qué fuiste creado, el propósito de Dios, la identidad que tienes ante Dios, la bendición de Dios en tu vida y en tu corazón. Yo pregunto, ¿los que han sentido la gloria de Dios se arrepienten? ¿Alaban el nombre de Cristo? ¿Y qué le decimos al que no ha sentido, al que no tiene, al que no ha experimentado? ¿Qué le decimos? Que busque, que abra su corazón, que deje que el Señor lo envuelva, lo toque con su presencia. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Cristo Jesús? Que decía: levanten su mano los que son hijos de un miembro de iglesia o de siervos. Bueno, mi madre anciana, obrera laica, miembro de iglesia, obrera. Pero es cierto, eso no me hacía cristiano, eso no me hacía hijo de Dios. Fíjense que, bueno, actuamos y testificamos un poquito. De 10 hermanos, la oveja negra era yo, pero bien negra. Las oraciones de una madre por un hijo rebelde. A los 10 años me alejé del templo. Regresé a los 15 por 2 semanas y no volví hasta los 17. Y daban testimonio los hermanos: Ismael, tu mamá todos los días pedía petición por ti, años pidiendo por Ismael. Regresé a los 17 para quedarme, pero no por mi fuerza, sino por la gracia bendita de Dios. Y cuando yo empecé a buscar a Dios, se vino la lucha, porque honestamente, aunque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y era siempre templo del Espíritu Santo, no lo habitaba Dios. Abrí puertas muy fuertes, terribles. Entre esas había un odio tremendo, y en algún momento, en vez de decirle: Dios, ayúdame, yo le decía a Satanás: ayúdame. El Señor lo reprenda. Estoy hablando de lo que fui ayer. En el enojo veía a una persona y decía: ojalá y se caiga. Pum, por allá iba a dar. Y yo decía: qué coincidencia. Y pasó una y otra y otra y otra vez. Pero para mí fue casualidad. Pero no era casualidad. Satanás se mete y hace estragos. Y cuando yo volví, no fue fácil. La lucha fue grande y terrible. Pero ahí estaba. Una voz me decía: salte y mátalos, todos son unos hipócritas. Y otra voz me decía: ora, clama. Y era una lucha ahí en el templo. Después veía a los hermanos que saltaban como becerros de la manada, batían sus manos y hablaban nuevas lenguas. Y el diablo me decía: es la carne. Tú también puedes batir las manos y puedes hablar las palabras extrañas. Pero otra voz me decía: toda blasfemia será perdonada, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo.
todo pecado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y era una lucha. Un día en medio de la lucha, porque no fue fácil, fueron meses de lucha, el pastor predicó, ya está con Cristo el pastor. Predicó y la predicación toda fue para mí. Toda. Nos sentábamos varios jóvenes, la mitad de lo que soy hoy, así que cabíamos muchos, ¿verdad? En una banca. Y el que está a la orilla le dice al que está al lado y le toca la rodilla y le dice, cuando el pastor dijo, ¿y quién es el siguiente que se entrega a Cristo y que va a dar el paso de obediencia? Y el que estaba a la orilla toca al que está al lado su rodilla y dice, aquí mi amigo. Y el que estaba junto a él toca la rodilla del otro, dice, aquí mi cuate. Y uno como joven luego las pesca, ¿verdad? Mi amigo, mi cuate. Y entonces el otro dice, aquí mi amigo. Y el otro dice, aquí mi cuate. Y el que llega y toca mi rodilla dice, aquí mi amigo. Y yo tenía que pasarla al de al lado y decir, aquí mi cuate. Pero cuando tocó mi rodilla, mi corazón fue quebrantado y las lágrimas fluyeron. Y en vez de pasar la bendición, le dije al que estaba a mi lado, le dije, vente. Y me levanté. Yo puedo decir que aunque soy indigno y pecador, o fui indigno y pecador, o aunque soy indigno, esa predicación fue para mí. Me levanté, yo no pensé si me veían, y me fui al rincón, a la esquina del reclinatorio. Mis manos las puse así, las apretaba. Yo no sabía orar mucho. ¿Saben qué le dije al Señor? Le recité, oh Jesús, pastor divino, acudimos a rogar que desciendas amoroso tus corderos a buscar. El lobo viene y me quiere destruir. Le dije, ayúdame. Y ahí, con mis manos apretadas, descendió algo maravilloso, que sin lastimarme abrió mis manos y dije, yo no las estoy abriendo, pero con suavidad las abrió. Me incorporé y empecé a batir las manos, y el fuego ardía y consumía mi vida de una manera gloriosa. Yo no me veía, pero los hermanos dicen, te levantabas de rodillas y llegaban tus rodillas a donde ponen las manos cuando te reclinas. Lengua extraña. Ahí yo gritaba, eres real. Eres real, eres real. ¿Y cuántos pueden decir conmigo, Dios es real? La presencia de Dios es real. ¿Cuántos pueden decir, la presencia de Dios es real? Allí, este templo del Espíritu Santo que estaba ocupado por demonios fue recuperado por Dios. Y ahí quedó, en el sentido de darte cuenta hasta dónde había llegado. Al siguiente año o al año, Dios me permitió entrar al instituto. Cursé el primer año, y cuando terminé el primer año, acabamos de entrar al segundo año, cuando fallece el abuelo materno y me avisan. Pedí permiso y me dijeron, váyase. Sepultamos al abuelo el domingo. Me quedé el lunes y en la noche viajaba para Carretones una vez más. Y esperando el tiempo de para irme a la terminal, llegó un primo que iba endemoniado. Empezamos a orar por él. El demonio hablaba. Lo sujetábamos con mi hermano, que también era obrero, mi madre ahí. Y entonces yo lo agarraba de la mano derecha y dijo, tú el que me agarra de la mano derecha. No, hombre, pues yo le dije, la sangre de Cristo te reprenda, ¿verdad? Y el demonio hizo una confesión. Nosotros somos demonios muy fuertes y estuvimos en ti. Yo me quedé así. No todo lo que el demonio dice es cierto, pero el mismo demonio confesó su derrota. Pero el día
que tú recibiste el Espíritu Santo, ya no pudimos contigo. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive y su presencia es real. Cuando el Espíritu de Dios viene, cuando la presencia de Dios desciende, las cadenas son rotas. Dios es fuego consumidor, consume la escoria, consume la miseria, consume la maldad. Yo le dije: Dios, eres grande. Yo sé que no todo lo que dice el diablo es verdad, pero sí entendí que Dios había hecho algo grande en mi vida aquel día que me bautizó. No conforme a regresar a Carretones, en esa semana hablé con el hermano Esteban, nuestro director, pastor, y le conté, y me dijo: Ismael, Dios hace cosas grandes, y Dios muchas veces permite cosas como estas para que veamos lo que Él ha hecho en nosotros y que a veces no nos damos cuenta. Dios hace cosas grandes y maravillosas, pero dice aquí que no debemos violar nosotros el templo de Dios. Debemos dejar que sea Dios el que viva en nosotros. No debe quebrantar, no debe infringir, debe vivir esa vida de obediencia, porque dice que si alguno violara a Dios, destruirá al tal. Y si es cierto, porque la paga del pecado es muerte. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿cómo es? Santo es. ¿Cómo es? ¿Cuánto le damos la gloria a Jesucristo? ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Jesucristo vive y está con nosotros, alábele. Vamos a considerar, por favor, 2 Corintios 6, 14 al 18, por favor, póngase de pie. 2 Corintios 6, 14 al 18. Cristo vive. ¿Ya lo encontraron? Dan gloria a Dios. Dice así: no os juntéis en yugo con los infieles, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el fiel con el infiel, y qué concierto el templo de Dios con los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis luz mundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros padres, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pueden sentarse. Debemos cuidar ese templo. Dice el Señor: ojalá fueses frío o caliente, mas ¿por qué eres tibio? Ojalá seas un fiel cristiano o un pagano, pero tibio no pasas. Tibio no pasas. Muchas veces queremos ser las dos cosas. Me gusta ir al templo, me gustan las reuniones porque vamos a la convención, bueno, vamos a meter gol, o vamos a hacer esto, o me gusta porque vamos, se pone bonito. A lo mejor se le pasa un rato adentro y otro rato afuera. Pero también me gusta el mundo y llego con los amigos y entonces soy como ellos. Llego con los amigos, voy allá y soy como son ellos. Y no podemos ser las dos cosas. O eres templo de Dios, que es lo que el Señor ha hecho en ti y ha hecho de ti y de tu cuerpo, o eres templo de Satanás. Dijo el Señor: sinagoga de Satanás. Por eso dice: no os juntéis en yugo con los infieles. Y hace una comparativa: ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia, lo justo con lo injusto? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión? Ninguna. Llegan las sombras de la noche, se va la luz; llega la luz, se van las sombras de la noche.
no se mezclan. ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? La identidad de ante Dios es que somos templo. Por eso dice que concierto el templo de Dios con los ídolos. Porque vosotros, primero hace la pregunta y ahora lo afirma y dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Dónde están esos templos? ¿Dónde están esos templos? ¿Dónde están esos templos? Denle gloria. Los templos de Dios podemos darle la gloria al Señor. Es cierto, alguno está callado, no puede, porque aún no lo es, pero Cristo está aquí. Aquí está el que rompe las cadenas, aquí está el que salva, aquí está el que transforma. Solo debes creer y aceptarlo, y empezarás por el sello, pero ya como sello, propiedad de Dios, templo de Dios, para que puedas alabar a Dios como nosotros. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré en ellos, estaré en ellos, viviré en ellos, me moveré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Él quiere tocar, Él quiere salvar, Él quiere bendecir. He aquí estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oyere la voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mientras estás en ese dilema, aquí el Señor dice: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si tú dejas aquello, yo te recibo, y entonces vivo en ti, y seré a vosotros Padre. ¿Y cuántos pueden decir: tenemos a un Dios maravilloso? Y vosotros seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La Biblia dice que cuando una persona vive sin Dios, por lo menos un demonio tiene. Cuando éste viene al conocimiento de Dios, de Jesucristo, y le entrega la vida, ese demonio sale, o los demonios que había salen. Esa casa que estaba desordenada es limpia, es ordenada por el Señor, y habita la presencia de Dios ahí. Pero cuando el hombre rompe su relación con Dios, cuando el hombre deja su relación con Dios, se aparta de Dios, el descuido, los amigos, el desaliento, pueden ser muchos los factores. Dice que el Espíritu de Dios sale de esa persona, y el demonio que había salido, no encontrando dónde posar, y andar buscando, ¿verdad? Y no encontrar dónde posar, dice: me volveré a mi casa de donde he salido. Y entonces viene y regresa y la encuentra ordenada, limpia, pero vacía. Y entonces no entra solo, sino va y trae a otros demonios, 7 demonios peores que él. Uno trae 7. Y entran, y dice que las postreras obras de este hombre son peores que las primeras. Pero yo entiendo que no es uno el demonio que sale de una persona cuando entrega a Cristo su corazón. Tan solo el gadareno, si se hubiese metido un demonio por puerco, ¿cuántos eran? 2,000.
si se hubiera metido un demonio por puerco, pero no se metió uno. ¿Cuántos saldrían de ese cuerpo? Si salió uno, cada uno trae 7. ¿Y si fueron más? Imagínese. Templo de Dios es lo que somos. Templo de Dios es lo que somos. ¿Cuántos templos de Dios tenemos aquí? ¿Cuántos templos de Dios tenemos aquí? Pero ¿cuántos todavía no son templo de Dios porque ignoraban? O no ignoraban, pero no se han entregado a Cristo. Hoy Cristo quiere entrar a su vida, quiere entrar a su corazón, quiere darle la vida que tanto necesita para que usted entienda que es templo de Dios y disfrutar esa gloria maravillosa. Póngase de pie. ¿Cuántos quieren en esta hora que su vida, que su cuerpo sea habitado por el Espíritu Santo? Aquí está. Estás luchando, estás padeciendo, eres esclavo todavía del enemigo, pero hoy puede pasar todo, ser libre. Y no solo libre, sino lleno de Dios y ser templo del Espíritu Santo. Aquí está Cristo con nosotros. Cantamos ese coro que dice: al mirar tu santidad, y usted viene, ya es templo del Espíritu Santo. Venga y llénese de la presencia de Dios. Aquí está el que bautiza, aquí está el que toca, aquí está el que salva, aquí está el que sella con su espíritu, aquí está el que hace cosas grandes y maravillosas. Su nombre es Jesucristo. Aleluya.